No todos nacen para el poder. Algunos solo para aplaudirlo desde la mesa. Marido se burló del matrimonio en una cena de lujo. La esposa se fue y creó una fortuna que envidió. El restaurante Maison du Ciel brillaba con la elegancia fría de Los Ángeles en su máximo esplendor. Las copas de cristal reflejaban la luz de las arañas, mientras conversaciones de negocios llenaban el aire con promesas de dinero y poder. En la mesa principal, Camila Ortega sintió cómo su corazón se detenía al escuchar las palabras de su esposo resonando por todo el lugar. Adrián había tomado su mano y la sostenía en alto como si mostrara un trofeo defectuoso. Su voz, amplificada por el vino y la arrogancia, cortó el murmullo del restaurante como un cuchillo. Mi esposa es adorable, pero nació para cuidar la casa, no para entender de negocios. Solo no la dejo escoger inversiones porque compraría zapatos. Las carcajadas explotaron alrededor de la mesa. Camila vio cómo los socios reían, cómo la mujer sentada junto a Adrián, esa tal Livia Méndez, sonreía con satisfacción apenas disimulada. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Cada risa era una puñalada. Cada mirada de lástima era un recordatorio de que ella había permitido esto, de que durante años había guardado silencio mientras Adrián la convertía en una sombra. Pero algo en ese momento, en medio de la humillación más profunda que había experimentado, se rompió dentro de ella. No fue su corazón, no fue su amor, fue la cadena invisible que la había mantenido sentada, callada, obediente. Camila soltó su mano de la de Adrián con una suavidad que contrastaba con el caos interno que sentía. Colocó la servilleta sobre la mesa con movimientos deliberados, casi rituales. El silencio cayó sobre el restaurante como una manta pesada. Todos esperaban verla llorar, verla disculparse, verla encogerse. En cambio, ella se puso de pie. Sus ojos, antes apagados por años de resignación, ahora brillaban con algo nuevo, algo peligroso. «Gracias por recordarme lo que soy», dijo con una voz tan tranquila que hizo que el silencio fuera aún más profundo. «A partir de hoy, seré lo que siempre tuviste miedo que fuera, libre». Y entonces caminó hacia la salida. Cada paso resonaba en el piso de mármol como un decreto. Adrián intentó reírse, intentó restar importancia al momento, pero algo en la forma en que Camila lo había mirado antes de irse le provocó un escalofrío que no supo explicar. Era como si ella hubiera visto algo que él no podía ver todavía, como si supiera algo que él ignoraba. Pero retrocedamos a 6 horas antes, cuando Camila Ortega todavía era la mujer que había aprendido a ser durante una década. Cuando todavía creía que el amor podía sobrevivir al desprecio si uno se esforzaba lo suficiente. La mansión de Beverly Hills era una postal de la revista Architectural Digest. Pisos de mármol italiano, ventanas del piso al techo que mostraban vistas perfectas de las colinas, muebles que costaban más que un auto nuevo. Camila caminaba descalza por el vestidor, una habitación del tamaño de un departamento pequeño, llena de ropa que rara vez usaba, vestidos de diseñador con etiquetas que aún colgaban, zapatos ordenados por color y altura, todo perfecto, todo vacío. Ella se detuvo frente al espejo de cuerpo completo y observó su reflejo. A sus 36 años, seguía siendo hermosa. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sus ojos verdes, heredados de su abuela mexicana, tenían esa profundidad que alguna vez había cautivado a Adrián. Pero ahora, cuando se miraba, veía algo más. Veía cansancio, veía resignación. Veía a una mujer que había dejado de reconocerse a sí misma. 10 años atrás, Camila había sido diferente. Había sido una estilista con un talento innegable, una mujer que soñaba con crear su propia línea de ropa, que pasaba noches enteras dibujando bocetos y experimentando con telas. Sus amigas la llamaban loca cuando abandonó todo para casarse con Adrián Ortega,
un empresario ambicioso que prometía conquistar el mundo. «Él te va a hacer famosa», le decían algunas. «Él te va a hacer olvidar quién eres», le advirtieron otras. Ambas tenían razón, pero de maneras que nadie imaginó. Al principio, el matrimonio había sido una aventura. Adrián era carismático, ambicioso, lleno de planes grandiosos. Le decía que no necesitaba trabajar, que él proveería todo, que su trabajo era apoyarlo mientras él construía su imperio. Y Camila, enamorada y confiada, había aceptado. Guardó sus bocetos en cajas, vendió su máquina de coser, dejó de visitar tiendas de telas. Se convirtió en la señora Ortega, la esposa perfecta que organizaba cenas, que sonreía en eventos sociales, que nunca contradecía a su marido en público, la mujer que desapareció para que él pudiera brillar, y Adrián brilló. Su empresa de inversiones creció exponencialmente. Compraron la mansión. Luego vinieron los autos de lujo, las vacaciones en Europa, el círculo de amigos influyentes. Pero con cada escalón que Adrián subía, Camila sentía que bajaba uno. Sus opiniones dejaron de importar. Luego dejaron de ser solicitadas. Finalmente dejaron de existir. En las fiestas, cuando alguien le preguntaba a qué se dedicaba, Adrián respondía por ella: «Mi esposa se dedica a hacer que nuestra vida sea perfecta». Y todos sonreían como si eso fuera suficiente. Como si ella fuera suficiente, siendo solo la esposa de alguien. Esa tarde, mientras elegía el vestido para la cena de negocios, Camila sintió esa familiar sensación de vacío. Sabía que Adrián apenas la miraría esa noche. Sabía que estaría demasiado ocupado impresionando a sus socios, cerrando tratos, alimentando su ego insaciable. Pero aún así, una parte pequeña de ella, esa parte que se negaba a morir completamente, esperaba que él la viera, que notara el esfuerzo, que recordara por qué se había enamorado de ella. Eligió un vestido negro elegante pero discreto, nada que llamara demasiado la atención, nada que hiciera sombra a Adrián. Había aprendido esa lección hacía años, cuando usó un vestido rojo llamativo a una gala y Adrián le reclamó toda la noche: «No vinimos aquí para que tú seas el centro de atención, vinimos para mis negocios». Desde entonces, Camila se vestía como un fantasma elegante, presente pero invisible. Se maquilló con cuidado, cada trazo era un acto de preparación para un papel que había interpretado tantas veces que ya no recordaba cuándo había comenzado la actuación. La esposa perfecta, la compañera silenciosa, la decoración humana en la vida de un hombre importante. Cuando terminó, se miró una última vez en el espejo y practicó su sonrisa. Esa sonrisa que había perfeccionado, la que no llegaba a los ojos, pero que era suficientemente convincente para las fotografías. Adrián llegó a casa apenas con tiempo para cambiarse, ni siquiera subió a verla. Simplemente gritó desde el primer piso: «Camila, apúrate, no quiero llegar tarde». No hubo un cumplido sobre cómo se veía. No hubo un beso de saludo. Solo órdenes y prisa. Ella bajó las escaleras, tomó su bolso de mano y siguió a su esposo al auto. El chofer los esperaba afuera. Durante todo el trayecto a Maison du Ciel, Adrián estuvo pegado a su teléfono, tecleando mensajes, haciendo llamadas, revisando números. Camila miraba por la ventana las luces de Los Ángeles pasar como estrellas fugaces. Se preguntó, no por primera vez, cómo había terminado aquí. Cómo la mujer que una vez soñó con revolucionar la moda ahora se sentía como un accesorio en la vida de otro. El restaurante Maison du Ciel era el lugar donde los poderosos de Los Ángeles iban a ser vistos. Ubicado en el piso 20 de un edificio de Sunset Boulevard, tenía ventanas panorámicas que ofrecían vistas de toda la ciudad. La decoración era minimalista pero ostentosa, el tipo de lugar donde una ensalada costaba $50 y el verdadero menú era el de los contactos que podías hacer. Cuando entraron, el gerente los recibió personalmente, saludando a Adrián como si fuera realeza.
«Señor Ortega, su mesa está lista». Camila podría haber sido invisible. Nadie la saludó, nadie preguntó su nombre. Era simplemente la mujer que caminaba 3 pasos detrás del hombre importante. La mesa estaba llena de socios de negocios, hombres en trajes caros y mujeres jóvenes con sonrisas calculadas. Y allí estaba ella, Livia Méndez, sentada justo al lado del lugar de Adrián, como si ese fuera su lugar natural. Camila la reconoció inmediatamente, aunque nunca la había visto en persona. Adrián había mencionado a su nueva socia algunas veces en las últimas semanas, siempre con un tono de admiración que nunca usaba para hablar de su esposa. Livia era joven, quizás 34 años, con el tipo de belleza pulida que se construye en gimnasios caros y clínicas de estética. Su vestido era rojo, atrevido, el tipo de vestido que Camila ya no se permitía usar, y la forma en que miraba a Adrián dejaba muy claro que su relación iba más allá de los negocios. Camila sintió el primer golpe en el estómago, esa punzada de intuición que las mujeres reconocen pero a menudo ignoran. Algo estaba pasando entre ellos. La forma en que Livia tocaba el brazo de Adrián al hablar, la forma en que él se inclinaba hacia ella, riendo de sus chistes con una facilidad que ya no mostraba con su esposa. Las miradas, Dios, las miradas, eran tan obvias que Camila se preguntó si todos los demás en la mesa también lo notaban o si simplemente habían decidido ignorarlo. La cena comenzó con los rituales habituales: vino caro, conversaciones sobre inversiones y proyectos. Adrián dominaba la conversación, como siempre, hablando de sus últimos triunfos empresariales con la confianza de alguien que nunca ha conocido el fracaso. Camila comió en silencio, asintiendo cuando era apropiado, sonriendo cuando era necesario. Nadie le preguntó su opinión, nadie le dirigió la palabra directamente. Era como ser un fantasma en su propia vida. Entonces comenzaron los comentarios, sutiles al principio. Adrián mencionó una decisión de negocios que había tomado y agregó con una risa: «Por suerte Camila no está involucrada en estas cosas. Ella es demasiado emocional para números». Los socios rieron cortésmente. Camila apretó su copa de vino. Luego vino otro. «Camila tiene un talento especial para decorar la casa. Es como tener una diseñadora de interiores gratis». Más risas. El nudo en el estómago de Camila se apretó, pero lo peor aún estaba por venir. Para cuando llegó el postre, Adrián ya había bebido 3 copas de vino. Su rostro estaba enrojecido y su voz más alta de lo usual. Estaba en su elemento, rodeado de admiradores, siendo el centro de atención. Y entonces, como si quisiera sellar su dominio absoluto, tomó la mano de Camila. Ella se tensó inmediatamente. Conocía esa mirada. Era la mirada que ponía cuando estaba a punto de hacer un chiste a costa de alguien más. Y esta vez, ese alguien era ella. Levantó su mano como si fuera a hacer un brindis. El restaurante, que ya estaba relativamente silencioso, se quedó aún más callado. Todos los ojos se volvieron hacia su mesa. Y entonces lo dijo: «Mi esposa es adorable, pero nació para cuidar la casa, no para entender de negocios. Solo no la dejo escoger inversiones porque compraría zapatos». La mesa explotó en carcajadas. Incluso el mesero que pasaba cerca sonrió. Livia se tapó la boca, pero sus ojos brillaban con algo que Camila reconoció como victoria. Los socios se reían, algunos incómodos, otros genuinamente divertidos. Y Adrián brillaba con ese ego inflado que había construido sobre la humillación de su esposa. Camila sintió algo quebrarse dentro de ella. No fue su corazón. Su corazón había muerto lentamente a lo largo de los años, célula por célula. Cada vez que Adrián la ignoraba, la menospreciaba, la hacía sentir pequeña. Lo que se rompió fue diferente. Fue la última hebra de su autoengaño, la última excusa que se había dado para quedarse, la última esperanza de que él cambiaría, de que las cosas mejorarían, de que el amor
podía sobrevivir al desprecio. Esa hebra se rompió con un chasquido casi audible en su mente, y con ella algo nuevo nació, algo peligroso, algo libre. Soltó su mano de la de Adrián. El movimiento fue suave, casi tierno pero definitivo. Tomó la servilleta de su regazo y la colocó sobre la mesa con la misma delicadeza con la que uno coloca una flor sobre una tumba. El silencio cayó sobre el restaurante. Los que habían reído ahora miraban con curiosidad mezclada con incomodidad. Adrián dejó de sonreír. Algo en el lenguaje corporal de Camila le dijo que esto era diferente, que esta vez ella no iba a sonreír y pretender que no había pasado nada. Camila se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, controlados, casi ceremoniales. Miró a Adrián directamente a los ojos. En ese momento algo pasó entre ellos. Él vio, quizás por primera vez en años, a la mujer real detrás de la fachada, y lo que vio lo asustó, porque en los ojos de Camila ya no había amor ni dolor. Había determinación, había libertad. «Gracias por recordarme lo que soy», dijo ella. Su voz era tranquila, pero cada palabra caía como una piedra en agua quieta. «A partir de hoy, seré lo que siempre tuviste miedo que fuera, libre». Y entonces caminó, un pie delante del otro, la cabeza alta, la espalda recta. Cada paso resonaba en el silencio del restaurante como un tambor de guerra. Los murmullos comenzaron a su espalda. Adrián intentó llamarla. «Camila, no seas dramática, vuelve aquí». Pero su voz sonaba débil, insegura. Ella no volteó, no se detuvo. Siguió caminando hasta las puertas de cristal del restaurante. El portero las abrió con una reverencia como si supiera que estaba presenciando algo histórico. Camila salió a la noche de Los Ángeles. El aire frío de octubre golpeó su rostro como una bofetada refrescante. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como 1.000.000 de promesas. El ruido del tráfico, las bocinas, la vida caótica de la ciudad reemplazó el silencio artificial del restaurante. Y Camila, parada en la acera, respiró hondo por primera vez en lo que parecían años. No sabía qué vendría después. No sabía cómo sobreviviría. No sabía si había tomado la decisión correcta. Pero sabía con una certeza que quemaba en su pecho que ya no podía seguir siendo la mujer que había sido esa noche. La mujer que se sentaba en silencio mientras la humillaban. La mujer que había sacrificado sus sueños por los de otro. Esa mujer había muerto en el restaurante Maison du Ciel, y la que caminaba ahora por las calles de Los Ángeles era alguien nuevo. Alguien que todavía no conocía completamente, pero alguien que, por primera vez en una década, era libre. Mientras Camila desaparecía en la noche, Adrián permanecía sentado en el restaurante, rodeado de sus socios y su amante, pero sintiendo por primera vez en su vida algo que no reconocía. No era culpa, no era arrepentimiento, era miedo. Un miedo visceral de que acababa de cometer el error más grande de su vida, de que las palabras de Camila no habían sido una amenaza vacía, eran una promesa. Y Adrián Ortega, un hombre que siempre había controlado todo en su vida, acababa de perder el control sobre lo único que realmente importaba. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Nos encanta leer sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a corazones en todas partes del mundo. 3 días después de abandonar el restaurante, Camila regresó a la mansión de Beverly Hills. Adrián estaba en la oficina, como siempre. Ella había llamado antes para asegurarse de que no estuviera. No tenía fuerzas para verlo. No todavía. Entró por la puerta principal con las llaves que pronto tendría que devolver y sintió algo extraño al cruzar el umbral. La casa ya no se sentía como su hogar. Se sentía como un mausoleo de una vida que había terminado. Subió las escaleras hacia su vestidor. Cada paso pesaba como si cargara piedras en los hombros. Había venido por ropa, documentos, objetos personales. Cosas que necesitaría para empezar de nuevo, aunque no tenía idea de cómo sería ese nuevo comienzo.
Abrió los cajones de su escritorio buscando papeles importantes y fue entonces cuando lo encontró. El teléfono de Adrián, su teléfono antiguo, el que había reemplazado hace 2 meses, lo había dejado en el cajón, probablemente olvidado. Camila no era el tipo de mujer que revisaba teléfonos. Nunca lo había sido. Pero algo en ese momento, quizás el dolor, quizás la necesidad de entender, la hizo encenderlo. La batería aún tenía carga, y no había contraseña en ese modelo viejo. Lo que encontró la destrozó más que cualquier humillación pública. Mensajes con Livia, que databan de 6 meses atrás. Fotos de ellos en hoteles que Camila reconoció. El Hotel Bel Air, el Four Seasons, lugares donde ella pensaba que Adrián estaba en viajes de negocios. Los mensajes eran íntimos, llenos de promesas y planes. Livia escribía cosas como: cuando nos despertemos juntos todas las mañanas sin escondernos. Pronto, amor, pronto. Y Adrián respondía: ella no sospecha nada. Es demasiado ingenua para darse cuenta. Las palabras se clavaron en el pecho de Camila como cuchillos. Demasiado ingenua. Había confiado, había creído, y mientras ella organizaba sus cenas y mantenía su casa perfecta, él construía una vida paralela con otra mujer. Camila dejó caer el teléfono al suelo. Se sentó en el banco del vestidor y por primera vez desde aquella noche en el restaurante lloró. No fueron lágrimas silenciosas, fueron sollozos que salieron desde lo más profundo de su ser, como si su cuerpo finalmente estuviera liberando años de dolor acumulado. Lloró por los 10 años perdidos. Lloró por la mujer que había sido y que había enterrado por amor. Lloró por la humillación de haber sido la última en enterarse. Lloró porque parte de ella, a pesar de todo, todavía había guardado una esperanza microscópica de que esto fuera un error, de que pudieran arreglarlo. Esa esperanza acababa de morir. Cuando Adrián llegó a casa esa noche, encontró a Camila esperándolo en la sala. El teléfono estaba sobre la mesa de centro. Él supo inmediatamente lo que había pasado. No intentó negarlo. No podía. La evidencia estaba ahí, fría y definitiva como una sentencia judicial. Se sentó en el sillón frente a ella, aflojándose la corbata, y por un momento pareció casi aliviado de que el secreto hubiera salido a la luz. Ya no tendría que fingir. Camila esperaba una disculpa, esperaba al menos ver culpa en sus ojos. Pero lo que vino fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Adrián la miró con algo parecido al fastidio, como si ella fuera un problema de negocios que necesitaba resolver rápidamente. Mira, Camila, esto iba a salir eventualmente. No planeé que fuera así, pero ya está. Livia y yo tenemos algo real. Ella me entiende, ella es ambiciosa, inteligente, útil para mi carrera. Tú y yo llevamos años siendo solo compañeros de casa. Seamos honestos. Las palabras golpearon a Camila como balas, cada una diseñada para matar lo que quedaba de su autoestima, útil para mi carrera, como si el valor de una persona se midiera por su utilidad empresarial. Como si los años que ella había pasado apoyándolo, cuidando su hogar, siendo su refugio, no significaran nada. Adrián continuó, su voz tomando ese tono de negocios que usaba para cerrar tratos desfavorables para la otra parte. Voy a ser justo contigo. Mi abogado preparará un acuerdo de divorcio. Te daré algo para que puedas empezar, pero seamos realistas. Tú no contribuiste financieramente a este matrimonio. La casa, los autos, las inversiones, todo está a mi nombre. Todo lo construí yo. Camila sintió que el piso se abría bajo sus pies. Todo lo construí yo, como si ella no hubiera renunciado a su carrera para apoyarlo, como si no hubiera organizado cada cena de negocios que le abrió puertas, como si no hubiera sido su soporte emocional durante cada crisis. Pero legalmente él tenía razón. Ella no había trabajado, no tenía ingresos, no tenía nada a su nombre. Se había confiado completamente en él y ahora estaba pagando el precio de esa confianza.
El acuerdo de divorcio que llegó una semana después fue devastador. Adrián le ofrecía $200,000, una suma que sonaba grande, pero que en Los Ángeles apenas alcanzaba para un departamento modesto en un barrio de clase media. Nada de la mansión, nada de las cuentas de inversión, nada de los autos. Sus abogados argumentaban que ella había vivido 10 años de lujo a costa de Adrián y que eso ya era compensación suficiente. Camila, sin recursos para contratar abogados que pelearan por ella, sin energía para una batalla legal larga, firmó. ¿Qué otra opción tenía? Con ese dinero compró un departamento en Culver City. No era Beverly Hills. Era un edificio de 3 pisos con paredes delgadas, alfombra desgastada y una cocina que había visto mejores días en los años 80. Pero era suyo, o al menos lo sería cuando terminara de pagar la hipoteca en 30 años. Se mudó con 2 maletas de ropa y una caja de objetos personales. Eso era todo lo que quedaba de una década de matrimonio. 2 maletas y una caja. Mientras Camila se instalaba en su pequeño departamento, Adrián y Livia se convertían en la pareja del momento en Los Ángeles. Apenas 2 meses después del divorcio, aparecieron juntos en la portada de Los Angeles Business Journal con el titular Power Couple, los nuevos reyes de las inversiones. La foto los mostraba en la oficina de Adrián. Él con traje impecable, ella con un vestido rojo ajustado, ambos sonriendo con la confianza de quienes han conquistado el mundo. El artículo hablaba de cómo Livia había revolucionado la empresa, trayendo inversiones innovadoras y conexiones internacionales. La empresa de Adrián alcanzó su valuación más alta, $400 millones. Camila vio el artículo en el supermercado mientras hacía compras. Estaba en la fila de la caja cuando sus ojos cayeron sobre la revista en el exhibidor. Sintió que las piernas le temblaban. Tuvo que apoyarse en el carrito para no caerse. La cajera le preguntó si estaba bien. Camila mintió. «Estoy bien, solo un mareo». Pagó sus cosas y salió prácticamente corriendo de la tienda. En el auto, sola en el estacionamiento, se permitió quebrarse otra vez. Adrián no solo la había reemplazado, había prosperado sin ella. Estaba mejor que nunca. Como si ella nunca hubiera existido. Como si los 10 años juntos no hubieran sido más que un borrador que él había desechado para escribir la versión final de su vida. Y esa versión no la incluía. Las amigas que Camila pensaba que tenía desaparecieron como humo. Las llamadas no fueron devueltas. Los mensajes quedaron en visto. Una a una, las mujeres con las que había compartido almuerzos y obras de caridad la borraron de sus vidas. Algunas fueron más directas. Victoria Lansing, quien había sido su supuesta mejor amiga durante 5 años, le envió un mensaje breve y cruel. «Cami, entiendes que nuestra amistad era por Adrián, ¿verdad? Ahora que no están juntos, no tiene sentido mantener contacto. Te deseo lo mejor». El mensaje fue como una cachetada. Camila se dio cuenta de que nunca había tenido amigas. Había tenido conocidas que la toleraban porque era la esposa de un hombre importante. Sin ese título, no era nadie para ellas. La depresión cayó sobre ella como una manta pesada y sofocante. Había días en que no podía levantarse de la cama. Miraba el techo agrietado de su departamento y se preguntaba cómo había llegado ahí. ¿Cómo había permitido que su vida se redujera a esto? Un departamento pequeño, una cuenta bancaria que se vaciaba rápidamente y un vacío en el pecho tan grande que le dolía respirar. Dejó de arreglarse, dejó de importarle su apariencia. ¿Qué sentido tenía? No había nadie que la viera, no había nadie que la extrañara. Era como si Camila Ortega hubiera dejado de existir. Las semanas se convirtieron en meses. Camila sobrevivía, pero no vivía. Compraba comida barata, veía televisión sin realmente prestarle atención, dormía mal y despertaba peor. Su hermana Sofía la llamaba desde México casi todos los días. «Mila,
Tienes que salir de ahí, tienes que hacer algo. Pero Camila no tenía energía, no tenía esperanza. Adrián tenía razón, pensaba en sus momentos más oscuros. Ella no valía nada sin él. Había sido solo la esposa de alguien importante, y sin ese alguien no era nadie. Un martes por la tarde, 3 meses después de mudarse al departamento, Camila decidió limpiar. No porque tuviera ganas, sino porque la basura estaba empezando a oler y no podía ignorarla más. Comenzó por la cocina, luego la sala, finalmente el pequeño closet que le servía como almacén. En el fondo, debajo de cajas de zapatos viejos, encontró algo que no recordaba haber empacado. Su portafolio de diseño, el viejo portafolio de piel negra que había usado en sus 20 antes de conocer a Adrián, antes de convertirse en la señora Ortega, cuando todavía era solo Camila, la diseñadora con sueños del tamaño del cielo. Lo sacó con manos temblorosas. Estaba empolvado, las esquinas gastadas por el uso. Lo abrió con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Y ahí estaban, páginas y páginas de bocetos, vestidos que había diseñado hace más de una década. Líneas limpias, colores vibrantes, diseños innovadores. Cada boceto tenía anotaciones en su letra joven y entusiasta, tela de seda para movimiento fluido, escote asimétrico para romper reglas, bolsillos ocultos porque las mujeres necesitan ser funcionales y hermosas. Había tanto detalle, tanta pasión en cada trazo. Era como estar viendo el trabajo de otra persona, pero no lo era. Era ella, la Camila, que había existido antes de perderse en el matrimonio. Sus dedos trazaron las líneas de un vestido que había diseñado para su portafolio de graduación. Un vestido negro con detalles en dorado, líneas que se rompían en el torso y se reconstruían en patrones más fuertes en la falda. En aquel entonces lo había llamado Fénix, porque estaba inspirado en la idea de renacer de las cenizas. Qué irónico que ese boceto apareciera ahora, cuando ella misma necesitaba renacer. Camila sintió algo moverse en su pecho. Era pequeño, casi imperceptible, como la primera chispa antes de un incendio. Pero estaba ahí. Era algo parecido a la esperanza. Esa noche, Camila no lloró. Por primera vez en meses, hizo algo diferente. Sacó lápices de una caja que no había abierto desde la mudanza. Encontró papel en blanco en un cuaderno viejo y comenzó a dibujar. Sus manos se movían solas, como si tuvieran memoria propia. Dibujó un vestido inspirado en su dolor, líneas rotas que representaban su matrimonio destruido. Pero esas líneas no terminaban rotas. Se reconstruían, se entrelazaban, formaban patrones nuevos y más fuertes, patrones que no existían antes de la ruptura. Dibujó durante horas, perdida en el proceso creativo de una forma que no había experimentado en una década. Cuando terminó el boceto, eran las 3 de la mañana. Camila miró su creación con ojos cansados, pero más claros que en meses. Este vestido era ella, era su historia, era su renacimiento. Y de repente, con una claridad que cortaba como vidrio, supo lo que tenía que hacer. No iba a quedarse en ese departamento esperando a que la vida pasara. No iba a permitir que la narrativa de Adrián, que ella no valía nada, fuera la última palabra de su historia. Iba a reconstruirse, y lo haría haciendo lo único que siempre supo hacer bien: crear. Al día siguiente, Camila hizo algo que requirió más valor del que pensaba que tenía. Llamó a su hermana Sofía en Guadalajara. «Sofi, necesito pedirte algo». Su hermana, que había esperado esa llamada durante meses, respondió inmediatamente: «Lo que necesites, Mila». Camila tragó saliva, su orgullo peleando contra su necesidad. «Necesito que me prestes dinero. No mucho, $5,000. Te prometo que te los voy a regresar. Te lo juro». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Luego, Sofía preguntó: «¿Para qué los necesitas?». Y Camila, con una voz que no había usado en años, una voz firme y llena de determinación, respondió: «Para empezar mi vida de nuevo,
para hacer lo que siempre debía hacer, para crear mi propia marca. Sofía no dudó ni un segundo. Te deposito mañana. Y Mila, no necesitas prometerme nada. Solo necesito que vuelvas a ser quien eras. Esa noche, cuando el dinero apareció en su cuenta bancaria, Camila lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Con esos $5,000, Camila hizo lo impensable. Buscó un espacio para rentar. No podía ser caro, no podía ser en una zona de moda. Tenía que ser algo que pudiera pagar con lo poco que tenía. Encontró un pequeño estudio en Venice Beach, a 3 cuadras del océano. Era diminuto, apenas 100 pies cuadrados. Las paredes tenían manchas de humedad. La ventana daba a un callejón donde los homeless dormían en cartones. El baño estaba en el pasillo, compartido con otros 2 estudios, pero el precio era correcto, $400 al mes. Y lo más importante, era suyo, un espacio donde podría crear sin que nadie la juzgara. Compró una máquina de coser usada en Craigslist por $200. El vendedor era un sastre retirado que le dio consejos sin que ella los pidiera. Esta máquina ha hecho magia. Si la cuidas, te cuidará a ti. Camila compró telas en tiendas de liquidación, rollos completos de material con pequeños defectos que los hacían prácticamente regalados. Negro, dorado, blanco. Colores clásicos que podía combinar de 1000 formas. Compró hilos, agujas, tijeras, un maniquí de costura que encontró en una venta de garage. Cada compra era un acto de fe. Cada peso gastado era una apuesta a que ella valía más de lo que Adrián había dicho. Las primeras semanas en el estudio fueron brutales. Camila trabajaba desde que amanecía hasta que oscurecía. Sus dedos, no acostumbrados al trabajo manual después de años de manicuras y cremas caras, se ampollaban y sangraban. La máquina de coser se atascaba constantemente. Cometía errores, descosía, volvía a empezar. Había momentos en que quería rendirse, en que la voz de Adrián resonaba en su cabeza. Tú no sirves para esto, no eres lo suficientemente buena. Pero cada vez que esa voz aparecía, Camila la aplastaba con una determinación que crecía cada día. Yo decido quién soy, susurraba para sí misma. Ya no tú. Después de 30 días de trabajo incesante, Camila terminó su primera pieza, el vestido que había dibujado aquella noche. Un vestido de noche en tonos negros y dorados, con líneas que se rompían y se reconstruían. En el interior, con hilo dorado, bordó una frase: «Renací de mis cenizas». Lo colgó en el maniquí y dio 3 pasos atrás para verlo completo. No era perfecto, podía ver pequeñas imperfecciones en las costuras, pero era hermoso, era poderoso, era una declaración y era completamente suyo. Camila fotografió el vestido con su celular. No tenía equipo profesional ni estudio con iluminación. Solo tenía la luz natural que entraba por la ventana mugrienta del estudio y su teléfono. Tomó docenas de fotos desde diferentes ángulos hasta encontrar una que capturara la esencia de la pieza. Luego hizo algo que la aterrorizó. Abrió Instagram, una cuenta que no había usado en meses, y escribió un post. Este vestido lo hice en el piso de mi estudio después de perderlo todo. Me divorcié. Perdí mi casa, mis amigos, mi identidad. Por meses pensé que no valía nada, pero entonces recordé algo. Antes de ser la esposa de alguien, yo era alguien. Era diseñadora, era creadora, era Camila. Este vestido representa mi renacimiento. Cada línea rota es una herida, cada línea reconstruida es una lección. Si te identificas con el dolor de empezar de nuevo, si sabes lo que es perderlo todo y aún así levantarte, este vestido es para ti. Porque las mujeres no nos rompemos, nos reconstruimos más fuertes. Le temblaban las manos cuando presionó publicar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién iba a ver esto? ¿Quién iba a importarle la historia de una mujer divorciada haciendo vestidos en un estudio miserable?
Cerró el teléfono y lo dejó sobre la mesa de trabajo. No podía mirarlo. Tenía demasiado miedo de ver el silencio, la indiferencia, la confirmación de que nadie se preocupaba por ella o su historia. 2 horas después, su teléfono empezó a sonar. No paraba. Notificaciones tras notificaciones, comentarios, compartidas, mensajes directos. Camila lo tomó con manos temblorosas y casi lo dejó caer cuando vio los números. 500 compartidas, 2000 likes y subiendo. Los comentarios llenaban la pantalla. Lloro leyendo esto porque es mi historia. Necesitaba ver que alguien más sobrevivió. ¿Dónde puedo comprar ese vestido? Eres una inspiración. Gracias por tener el valor de compartir tu verdad. Mensaje tras mensaje de mujeres que se veían reflejadas en su historia. Mujeres que habían perdido todo. Mujeres que estaban reconstruyéndose. Mujeres que necesitaban ver que era posible levantarse. En 24 horas, el post se había vuelto viral. 50.000 compartidas, 200.000 likes. Su bandeja de mensajes estaba explotada con mujeres pidiendo el vestido, preguntando precios, compartiendo sus propias historias. Influencers de moda la etiquetaban. Blogs escribían sobre ella. De la noche a la mañana, Camila pasó de ser invisible a ser vista por miles de personas. Y lo más importante, por primera vez en lo que parecían años, ella también se veía a sí misma, no como la ex esposa de Adrián Ortega, sino como Camila, la diseñadora, la creadora, la mujer que se había levantado de sus cenizas. Esa noche, sentada en el piso de su pequeño estudio, rodeada de telas y con su teléfono iluminando su rostro en la oscuridad, Camila lloró. Pero esta vez las lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de algo que se sentía como un nuevo comienzo. Miró la pantalla donde miles de mujeres le decían que la entendían, que la apoyaban, que creían en ella. Y por primera vez desde aquella noche en el restaurante, Camila sonrió. Una sonrisa real que llegaba hasta sus ojos. Susurró para sí misma, para el universo, para la mujer que había sido y para la mujer en la que se estaba convirtiendo. Esto apenas comienza. Los pedidos comenzaron a llegar como avalancha. 50 el primer día, 200 al segundo. Para el final de la semana, Camila tenía más de 500 mensajes de mujeres que querían comprar el vestido Renací de mis cenizas. Cada mensaje venía acompañado de una historia. Una mujer en Chicago que acababa de salir de una relación abusiva. Una madre soltera en Miami que había perdido su negocio pero estaba empezando de nuevo. Una viuda en Seattle que estaba aprendiendo a vivir después de 30 años de matrimonio. Camila leía cada mensaje con lágrimas en los ojos. No era solo un vestido lo que estas mujeres querían, era una armadura, un símbolo, una declaración de que habían sobrevivido. El problema era que Camila estaba sola. Una mujer con una máquina de coser vieja en un estudio del tamaño de un closet no podía producir 500 vestidos, ni siquiera 50. Trabajaba 20 horas al día, sus dedos sangraban constantemente, pero apenas lograba terminar 2 vestidos por semana. Las mujeres que habían pedido empezaban a preguntar cuándo recibirían sus prendas. Camila respondía con disculpas y promesas, pero sabía que estaba fallando. La oportunidad de su vida estaba frente a ella y no tenía los recursos para aprovecharla. La frustración la consumía. Había encontrado su propósito, pero no podía cumplirlo. Una tarde, mientras cosía en su estudio con la puerta abierta porque el calor era insoportable, escuchó una voz que reconoció inmediatamente: Camila Ortega. Levantó la vista y casi dejó caer la tela que tenía en las manos. Frente a ella estaba Ethan Brooks, el chef dueño de Maison du Ciel, el hombre que había sido testigo de su humillación aquella noche hace 4 meses. Camila sintió que el estómago se le revolvía. La vergüenza la golpeó como una ola. Este hombre la había visto en su peor momento. La había visto ser ridiculizada por su propio esposo.
Ethan debió notar su incomodidad porque levantó las manos en un gesto de paz. No vine a juzgarte. Vine porque vi tu historia en redes sociales y me pareció increíble lo que estás haciendo. Camila no sabía qué decir. Ethan continuó. Aquella noche en el restaurante, cuando te levantaste y te fuiste, supe que estaba viendo a alguien especial. La mayoría de las personas se habrían quedado sentadas, aguantando la humillación. Tú elegiste tu dignidad. Eso es valor real. Y ahora estás construyendo algo hermoso de ese dolor. Quiero ayudarte. Camila finalmente encontró su voz. ¿Por qué? No me conoces. Ethan sonrió. Tienes razón, no te conozco bien, pero conozco el talento cuando lo veo y conozco a alguien que merece una oportunidad. Tengo una propuesta. Mi restaurante tiene un salón privado que uso para eventos especiales. Te lo ofrezco gratis para que hagas una exposición de tus diseños. Invita a prensa, a influencers, a quien quieras. Usa mi espacio y mi nombre para darte visibilidad. Sin costo, sin compromisos. Camila lo miraba incrédula. Nadie le había ofrecido ayuda desinteresada en meses. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó de nuevo. Ethan se encogió de hombros. Porque creo que en esta ciudad hay demasiadas personas que te pisotean cuando caes. Alguien tiene que ser diferente. Camila aceptó la oferta con una mezcla de gratitud y terror. La exposición se programó para un mes después. Era tiempo suficiente para crear una pequeña colección. 5 piezas, 5 historias de superación transformadas en ropa. Camila trabajó como nunca en su vida. Ethan venía al estudio algunas tardes después del servicio del restaurante. No para supervisar, sino para hacer compañía. Traía comida de su cocina porque sabía que Camila se olvidaba de comer. Hablaban mientras ella cosía. Sobre sueños, sobre fracasos, sobre segundas oportunidades. Ethan le contó que él también había perdido todo una vez. Una inversión fallida, un socio que lo traicionó, una depresión que casi lo destruye. Pero había encontrado su camino de regreso a través de la cocina, creando desde cero otra vez. La amistad que se desarrolló entre ellos era algo que Camila no había experimentado en años. Era pura. No había agenda oculta, no había interés romántico. Era el tipo de amistad que nace del respeto mutuo y el entendimiento compartido del dolor. Ethan nunca intentó besarla, nunca insinuó nada más allá de apoyo genuino, y eso, paradójicamente, lo hacía más valioso. Camila había pasado 10 años en un matrimonio donde el amor se condicionaba a su utilidad. Ahora tenía un amigo que la apoyaba simplemente porque creía en ella. Era liberador. La noche de la exposición, el salón privado de Maison du Ciel estaba transformado. Luces suaves iluminaban 5 maniquíes, cada uno vestido con una de las creaciones de Camila. Cada vestido tenía una placa con una frase: «Renací de mis cenizas. Me levanté más fuerte. Mi dolor me hizo invencible. Soy más que lo que me rompió. Elegí mi libertad». La prensa de moda de Los Ángeles estaba presente. Influencers con millones de seguidores tomaban fotos. Y en medio de todo eso, Camila usaba uno de sus propios diseños, un vestido blanco con líneas doradas que representaban cicatrices que se convierten en luz. Fue durante esa exposición que Camila conoció a Marina Voss. Marina era una inversionista legendaria en la industria de la moda. Había financiado marcas que ahora valían cientos de millones. Era una mujer de 60 años, con cabello plateado y ojos que parecían ver a través de las personas. Se acercó a Camila después de observar cada pieza durante 20 minutos en silencio. «Tu trabajo es excepcional», le dijo sin preámbulos, «pero lo que es más excepcional es tu historia. Las mujeres no compran ropa, compran identidad, y tú estás vendiendo transformación. Eso no tiene precio». Marina le propuso un trato esa misma noche. «Quiero invertir $2 millones en tu marca. A cambio, tomaré el 30% de participación. Pero escúchame bien,
Tú mantendrás control creativo total. Yo manejo el negocio, tú manejas el arte. Tú decides qué diseñar, qué mensaje enviar, cómo construir la marca. Yo me encargo de la producción, la distribución, las finanzas. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. $2 millones. Era más dinero del que había visto en su vida. Pero lo que más le importaba era la última parte: control creativo total. Por primera vez en años, alguien no solo le ofrecía dinero, le ofrecía poder sobre su propia creación. Firmaron los papeles una semana después. Ortega Soulwear nació oficialmente. No era solo un nombre, era una misión. Ropa con alma, ropa que contaba historias. Cada prenda llevaría bordada en su interior una frase de empoderamiento. Cada colección estaría inspirada en diferentes aspectos de la superación femenina. Y cada vestido, blusa o falda sería producido con la intención de hacer que quien lo usara se sintiera invencible. Los primeros meses fueron caos organizado. Marina manejaba el lado de negocios con la precisión de un cirujano. Alquilaron un taller en el Arts District de Los Ángeles. Compraron 20 máquinas de coser industriales. Pero la parte más importante fue el equipo. Camila no quería contratar costureras cualquiera. Quería mujeres con historias. Mujeres que entendieran que cada puntada era un acto de resistencia. Publicó un anuncio buscando costureras que hubieran superado adversidades. Las respuestas fueron abrumadoras. Contrató a 7 mujeres. Rosa, una inmigrante salvadoreña que había cruzado la frontera con sus 2 hijos huyendo de violencia doméstica. Patricia, una veterana del ejército con PTSD que encontró en la costura una forma de calmar sus demonios. Yolanda, una mujer de 50 años que había perdido todo en un incendio, pero estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. Cada una tenía una historia de dolor transformado en fuerza, y cada una ponía esa fuerza en cada prenda que creaba. El taller no era solo un lugar de trabajo, era un santuario. Un espacio donde mujeres rotas se reconstruían juntas mientras creaban ropa que ayudaría a otras mujeres a hacer lo mismo. La marca creció de una forma que nadie anticipó. No fue publicidad tradicional lo que la impulsó, fue el boca a boca. Mujeres compraban las prendas y luego publicaban fotos en redes sociales con sus propias historias. Una actriz de Hollywood usó uno de los vestidos en una alfombra roja, y cuando le preguntaron por el diseñador, dedicó 5 minutos de su entrevista a hablar sobre la historia de Camila y el significado de la marca. Una senadora usó una blusa de Ortega Soulwear en una sesión del Congreso y mencionó en su discurso cómo la ropa que una usa puede ser armadura en batallas difíciles. Cada mención generaba miles de pedidos. En 6 meses, Ortega Soulwear había vendido más de 50,000 prendas. Abrieron una tienda en el distrito de moda de Los Ángeles, luego otra en San Francisco. Nueva York pidió una, luego Chicago, Miami, Seattle. La marca se expandía como fuego, pero nunca perdió su esencia. Cada tienda tenía un muro donde las clientas podían escribir sus historias de superación. Cada empleada era capacitada no solo en ventas, sino en empatía, porque Ortega Soulwear no vendía ropa, vendía esperanza. Mientras Camila construía su imperio, Adrián Ortega veía el suyo desmoronarse. Había sido tan sutil al principio que él no lo notó. Livia había tomado control de las decisiones de inversión en la empresa. Adrián, cegado por su ego y su deseo de impresionarla, le había dado carta abierta. Y Livia, que resultó ser más ambiciosa que competente, comenzó a tomar riesgos descabellados. Invirtió millones en una startup de criptomonedas que colapsó en 3 meses. Firmó contratos con empresas fantasma que resultaron ser esquemas fraudulentos. Cada decisión perdía dinero. Y cuando los socios originales de Adrián comenzaron a cuestionar las inversiones, Livia convenció a Adrián de que ellos eran el problema,
que eran antiguos y temerosos, que no entendían el futuro de los negocios. Uno por uno, los socios se retiraron, llevándose su dinero y sus conexiones. Los rumores empezaron a circular por Los Ángeles. La empresa de Ortega está en problemas. Adrián Ortega está perdiendo su toque. Evítenlo. Los contratos nuevos dejaron de llegar. Los clientes existentes comenzaron a pedir auditorías. Y entonces vino la investigación federal. Resulta que algunos de los contratos que Livia había firmado no solo eran malos negocios, eran ilegales, esquemas piramidales, lavado de dinero. La empresa de Adrián estaba siendo usada como fachada para actividades criminales y él ni siquiera lo sabía. Cuando los agentes federales tocaron a su puerta, Adrián finalmente entendió la magnitud del desastre. Buscó a Livia desesperado. Ella tenía que explicar, ella tenía que arreglar esto, pero Livia ya no estaba. Se había ido 2 días antes, llevándose todos los documentos que la protegían y dejando a Adrián como el único responsable legal de todo. Su abogado le explicó la situación con brutal honestidad. Ella te dejó como chivo expiatorio. Todos los documentos que importan tienen tu firma. Los que tienen la de ella han desaparecido. Está protegida, tú no. La empresa se declaró en bancarrota. Los acreedores tomaron todo. La mansión de Beverly Hills fue embargada. Los autos de lujo subastados. Las cuentas bancarias congeladas. En 6 meses, Adrián Ortega pasó de ser uno de los empresarios más exitosos de Los Ángeles a estar quebrado y bajo investigación criminal. Se mudó a un departamento pequeño en el Valle, el tipo de lugar que antes ni siquiera habría considerado digno de mirar. Buscaba trabajo desesperadamente, pero su nombre estaba manchado. Nadie quería contratar al hombre que había perdido millones en inversiones fraudulentas. Los mismos amigos que lo adulaban ahora lo evitaban. Las llamadas no eran devueltas. Los mensajes quedaban sin respuesta. Victoria Lansing, quien había sido tan cruel con Camila, ahora hacía lo mismo con él. Adrián, entiendes que nuestra amistad era por tu dinero, ¿verdad? Ahora que no lo tienes, no tiene sentido mantener contacto. Las mismas palabras que ella le había dicho a Camila. La ironía no se le escapó a Adrián, pero no le trajo consuelo, solo vergüenza. 2 años después de aquella noche en el restaurante Maison du Ciel, Camila Ortega estaba de pie en Rodeo Drive, frente a lo que pronto sería su tienda insignia. El edificio de 3 pisos con fachada de cristal y el logo de Ortega Soulwear brillando en letras doradas. La inauguración era un evento que había atraído atención internacional. Celebridades, influencers, prensa de todo el mundo. Helicópteros de noticias sobrevolaban capturando imágenes. Camila usaba un vestido de su propia creación, blanco con detalles dorados que parecían alas desplegándose en la espalda. Se veía radiante, poderosa, libre. Cuando le entregaron el micrófono para dar el discurso inaugural, Camila miró a la multitud de cientos de personas y sintió algo que no había sentido en años. Paz completa. Esta marca nació de la noche más oscura de mi vida, comenzó. Su voz era firme, clara, sin rastro de la mujer rota que había sido. Nació cuando fui humillada públicamente por alguien que prometió amarme. Nació cuando perdí todo y me vi forzada a recordar quién era antes de perderme. Cada puntada en cada prenda que creamos lleva el dolor y la fuerza de mujeres que se levantaron cuando el mundo les dijo que no valían nada. Hoy no solo inauguramos una tienda, celebramos que sí valemos, que nuestro valor no lo define nadie más que nosotras mismas. Y que nadie, absolutamente nadie, puede quitarnos eso. La multitud estalló en aplausos. Mujeres lloraban. Las cámaras capturaban todo. Al día siguiente, el rostro de Camila estaba en la portada de Vogue, Harper's Bazaar y Los Angeles Times. Los titulares variaban, pero el mensaje era el mismo. Camila Ortega, de esposa olvidada a ícono de moda.
la mujer que convirtió humillación en imperio, el renacimiento más inspirador de la década. Ese mismo día, Adrián caminaba por un centro comercial en el valle. Ya no tenía chofer, ya no usaba trajes de diseñador, un pantalón de mezclilla desgastado y una camisa que había comprado en oferta. Llevaba 3 currículums impresos en su mochila vieja. Iba a dejarlos en tiendas, esperando conseguir cualquier trabajo. Manager de tienda, vendedor, lo que fuera. La desesperación había reemplazado al orgullo. Pasó frente a una tienda departamental y algo lo hizo detenerse. Un enorme anuncio en la fachada del edificio, 3 pisos de altura. El rostro de Camila llenaba todo el espacio. Estaba sonriendo con una confianza que él nunca le había visto. Usaba uno de sus diseños, rodeada de luz dorada. El logo de Ortega Soulwear brillaba en la esquina junto con una frase, hecha por quien no se rinde, abajo, en letras más pequeñas, nueva tienda en Rodeo Drive. Visítanos. Adrián sintió que sus piernas dejaban de responderle. Tuvo que apoyarse en un poste para no caerse. El mundo giró a su alrededor. La gente pasaba sin notar su crisis. Miraba el rostro de Camila, tan grande que parecía estar mirándolo directamente, tan poderosa que parecía estar pisándolo. Recordó aquella noche en el restaurante cuando la había humillado. Mi esposa es adorable, pero nació para cuidar la casa. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco burlón. Nació para cuidar la casa, y ahora ella tenía un imperio de moda internacional. Nació para cuidar la casa, y ahora su rostro estaba en anuncios de 3 pisos. Nació para cuidar la casa, y ahora él era quien no tenía casa. Se quedó ahí parado, mirando el anuncio, mientras las personas pasaban a su alrededor con sus bolsas de compras y sus vidas ocupadas. Nadie lo reconocía, nadie volteaba a verlo. Era invisible, exactamente lo que él había hecho sentir a Camila durante años. La ironía era tan perfecta que dolía más que cualquier golpe físico. Adrián Ortega, el hombre que pensó que podía definir el valor de otros, ahora no valía nada. Y la mujer que él desechó como basura, ahora brillaba más alto que nunca. Finalmente encontró fuerzas para alejarse del anuncio. Caminó sin rumbo por el centro comercial, los currículums arrugándose en su mochila, pero el rostro de Camila lo seguía. Estaba en más anuncios, en las pantallas de las tiendas, en las revistas, en los exhibidores. No podía escapar de ella. Había construido su imperio sobre las cenizas del matrimonio que él destruyó. Y lo más devastador de todo era que ella lo había hecho sin necesitar venganza activa. No lo había destruido, no había hablado mal de él públicamente. Simplemente había prosperado tan espectacularmente que la caída de él era irrelevante en comparación. Eso, Adrián entendió con claridad brutal, era la verdadera derrota. No ser destruido por tu enemigo, sino volverte irrelevante mientras ella conquista el mundo. Las semanas que siguieron al encuentro con el anuncio fueron un infierno para Adrián Ortega. Cada mañana despertaba en su departamento diminuto del valle, con las paredes tan delgadas que escuchaba las conversaciones de sus vecinos como si estuvieran en su propia habitación. Las deudas se acumulaban en su buzón, avisos de cobro, amenazas legales, cartas de abogados. Su teléfono sonaba constantemente con números desconocidos que él ya no contestaba porque sabía que eran cobradores. La investigación federal seguía su curso y su abogado, el único que no lo había abandonado porque aún le debía dinero, le advirtió que probablemente enfrentaría cargos criminales. Livia había desaparecido completamente. Adrián la buscó desesperado al principio. Llamó a todos los números que tenía de ella, todos desconectados. Fue a su departamento, vacío. Preguntó a conocidos mutuos. Nadie sabía nada, o nadie quería decir. Hasta que un día, navegando sin propósito en redes sociales, encontró una foto. Livia en un yate en el Mediterráneo.
abrazada a un empresario tech multimillonario. La foto tenía 3 semanas de antigüedad. El caption decía algo sobre nuevos comienzos y aventuras. Adrián sintió náuseas. Ella había saltado a su siguiente víctima sin siquiera mirar atrás. Los socios que antes lo adulaban ahora actuaban como si nunca lo hubieran conocido. Roberto Fuentes, quien había reído más fuerte aquella noche en el restaurante cuando Adrián humilló a Camila, ni siquiera respondió cuando Adrián lo llamó pidiendo ayuda para conseguir trabajo. El mensaje fue directo y brutal. No puedo asociarme con alguien bajo investigación federal. Entiendes, ¿verdad? Es solo negocios. Las mismas palabras que Adrián había usado tantas veces para justificar sus propias traiciones. Por primera vez en su vida, Adrián entendió lo que era la humillación real. No era solo perder dinero, no era solo perder estatus, era caminar por la calle y que nadie volteara a verte. Era llegar a entrevistas de trabajo para posiciones que antes habrías considerado debajo de ti y ver la lástima en los ojos del entrevistador. Era ir al supermercado y tener que devolver artículos en la caja porque tu tarjeta fue rechazada. Era despertar cada día sabiendo que tu vida entera fue construida sobre arena y ahora no quedaba nada. Pero lo peor era la obsesión. Adrián no podía dejar de pensar en Camila. Su rostro lo perseguía en anuncios, en revistas, en las noticias. Ortega Soulware estaba en todas partes. Cada vez que veía su nombre, sentía una mezcla de rabia, vergüenza y algo más que tardó en identificar. Necesidad. Necesitaba hablar con ella, necesitaba explicarse. Necesitaba, aunque no se atrevía a admitirlo completamente, pedirle ayuda. Su ego herido no lo dejaba en paz. La idea de que ella lo hubiera superado tan completamente lo carcomía por dentro como ácido. Entonces se enteró del evento. Ortega Soulware celebraría su 2º aniversario con una gala benéfica en el Hotel Beverly Wilshire. El evento estaría lleno de celebridades, prensa internacional, los más poderosos de Los Ángeles. Y Camila estaría ahí. Adrián supo inmediatamente que tenía que ir. Tenía que verla, tenía que hablar con ella. No tenía invitación, por supuesto. Su nombre ya no abría puertas, las cerraba, pero encontró una forma. La noche del evento, Adrián llegó temprano al hotel. Usaba su único traje que no había vendido, ya desgastado en los codos y con el dobladillo deshilachado. Esperó en la entrada de servicio hasta que vio a un guardia de seguridad fumando solo. Le ofreció $200, dinero que no tenía pero que sacó de su última tarjeta de crédito. El guardia, después de mirarlo con algo parecido a la pena, aceptó. Lo dejó entrar por una puerta lateral con una advertencia. Si te cachan, yo no te conozco. El salón de baile del Beverly Wilshire estaba transformado en un paraíso de elegancia. Luces doradas, arreglos florales que debieron costar una fortuna, mesas decoradas con un gusto exquisito. Y en el centro de todo estaba ella. Camila Ortega brillaba con una luz propia. Usaba un vestido de su propia creación, blanco con detalles plateados que parecían constelaciones. Su cabello caía en ondas perfectas. Su sonrisa era genuina, no la sonrisa forzada que Adrián recordaba de su matrimonio. Estaba rodeada de admiradores, de reporteros, de personas que querían estar cerca de su luz. Adrián se mantuvo en las sombras, observando. Un reportero de una cadena nacional le estaba haciendo una entrevista en vivo. Las cámaras la enfocaban mientras respondía preguntas con una serenidad que él nunca le había visto. El reportero preguntó algo que hizo que Adrián se acercara para escuchar mejor. Camila, has tenido un ascenso meteórico. ¿Qué fue lo más difícil en tu camino hacia el éxito? Camila tomó un momento antes de responder. Su voz era clara, firme, sin rastro de duda. Darme cuenta de que la peor prisión no es la pobreza, sino vivir tratando de complacer a alguien que nunca te valorará. Salir de esa prisión fue mi verdadero triunfo.
El éxito que vino después fue solo consecuencia de esa liberación. Las palabras golpearon a Adrián como puños. Sabía, aunque ella no lo había nombrado, que hablaba de él, que él había sido esa prisión. Cuando la entrevista terminó y las cámaras se apagaron, Adrián supo que era su momento. Caminó hacia ella, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Camila estaba hablando con un grupo de inversionistas cuando él se acercó. Camila. Su voz sonó más débil de lo que pretendía. Ella volteó y por un segundo, solo un segundo, algo cruzó por su rostro. No fue sorpresa, no fue miedo, fue reconocimiento seguido de una calma absoluta, como si hubiera estado esperando este momento. Los inversionistas se apartaron, sintiendo la tensión. Camila le hizo un gesto sutil a su asistente, que mantenía su distancia pero observaba. «Adrián», dijo ella, no como pregunta, como simple afirmación de un hecho. Él estaba ahí. Su voz quebrada comenzó a salir. «Camila, necesito que me escuches. Yo cometí un error enorme, perdí todo, mi empresa, mi casa, mi vida. Necesito que me perdones, necesito». Camila lo interrumpió con una sonrisa. No era cruel, no era burlona, era simplemente tranquila. «¿Necesitas mi perdón o necesitas mi dinero, Adrián?». La pregunta cayó entre ellos como un cuchillo. Adrián abrió la boca pero no salieron palabras, porque la respuesta, la verdad brutal, era ambas cosas. Necesitaba ambas. Y ella lo sabía. Lo veía en sus ojos, lo leía en su lenguaje corporal desesperado. Camila dio un paso más cerca. Su voz se mantuvo baja, privada, aunque estaban en medio de un salón lleno de gente. «Aquella noche en el restaurante, cuando te reíste de mí frente a todos, algo murió dentro de mí. Pero no fue mi fuerza, Adrián, fue el miedo que sentía de no ser suficiente sin ti. Me hiciste un favor esa noche. Me liberaste de la cárcel de tu ego, de mi necesidad de tu aprobación». Adrián intentó interrumpir, pero ella levantó una mano suavemente. «Déjame terminar. Hoy no estoy aquí para perdonarte ni para castigarte. Estoy aquí porque construí esto con mis propias manos. Y no necesito tu arrepentimiento para validar mi valor. Ya sé lo que valgo». Adrián sintió lágrimas quemando sus ojos. «Por favor, Camila, yo te amaba. Todavía». Ella negó con la cabeza. «No, Adrián. Nunca me amaste. Amabas tener a alguien que te hiciera sentir superior. Hay una diferencia». Él intentó acercarse más, pero dos guardias de seguridad ya estaban caminando hacia ellos. Alguien había notado la incomodidad. Camila le hizo una última pregunta antes de que los guardias llegaran. «¿Recuerdas lo que te dije esa noche cuando me fui del restaurante? ¿Qué sería lo que siempre tuviste miedo que fuera? Mírame ahora, Adrián. Mírame bien. ¿Todavía crees que nací solo para cuidar la casa?». Adrián no pudo sostener su mirada. Bajó los ojos, derrotado completamente. Los guardias lo tomaron suavemente de los brazos. «Señor, necesitamos que salga». Camila ya se había dado vuelta, regresando a su círculo de admiradores, como si los últimos 5 minutos no hubieran sucedido, como si él no importara. Y esa, Adrián entendió mientras era escoltado hacia la salida, era la verdadera derrota. No ser odiado, ser irrelevante. 6 meses después, Ortega Soulwear anunció su expansión internacional. Tiendas en París, Tokio, Londres, Milán. Camila se convirtió en una de las diseñadoras más influyentes del mundo. Dio una charla TED vista por millones sobre convertir dolor en propósito. Apareció en la portada de Vogue Internacional. Netflix anunció un documental sobre su vida titulado De cenizas a luz, la historia de Camila Ortega. Una tarde, Camila estaba en su oficina nueva. Ya no era el estudio diminuto de Venice Beach. Era un espacio luminoso en el piso 20 de un edificio en Santa Mónica, con ventanas del piso al techo que mostraban el océano Pacífico extendiéndose hasta el horizonte.
Se paró frente a la ventana con una taza de café en las manos, mirando las olas rompiendo en la playa. Pensó en Adrián brevemente, como quien recuerda un libro que leyó hace tiempo. No sentía rencor, ni siquiera sentía satisfacción por su caída. Sentía, si acaso, gratitud. Porque aquel dolor, aquella humillación, la había empujado a descubrir quién era realmente. Algunas personas entran a tu vida no para quedarse, pensó, sino para enseñarte quién eres cuando dejas de necesitarlas. Esa noche, Camila asistió a un programa de entrevistas en horario estelar. El set estaba lleno. La audiencia la recibió con aplausos que duraron casi un minuto. La conductora, una periodista respetada, la guió a través de preguntas sobre su marca, su misión, su futuro. Y luego vino la pregunta final. Camila, si pudieras regresar a aquella noche en el restaurante hace casi 3 años, ¿qué le dirías a la Camila de ese momento? Camila sonrió. No tuvo que pensar la respuesta. Le diría, gracias por tener el valor de levantarte, porque esa noche no perdiste un matrimonio, ganaste una vida, ganaste tu libertad, ganaste tu voz. Y aunque no lo sabías en ese momento, ganaste tu futuro. La audiencia estalló en aplausos. Personas lloraban. La cámara capturó su rostro, sereno y lleno de una paz que solo viene de haber conquistado tus propios demonios. La verdadera venganza nunca es destruir a quien te lastimó. Es construir una vida tan extraordinaria que su ausencia en ella sea irrelevante. Camila no necesitó que Adrián cayera para ella subir. Simplemente subió tan alto que él desapareció de su vista. Y ahí, en esa altura donde el aire es más puro y la vista es infinita, Camila finalmente entendió que la mujer más poderosa no es la que derrota a sus enemigos, sino la que se conquista a sí misma, la que se reconstruye pieza por pieza después de ser destruida, la que transforma cenizas en alas y vuela más alto que nunca. La pantalla se fundió a negro con la imagen de Camila sonriendo, libre, victoriosa y completamente en paz. Hay momentos en la vida que nos rompen por completo, momentos donde el dolor es tan profundo que creemos que no podremos levantarnos nunca más. Pero la historia de Camila nos enseña algo fundamental. A veces las peores caídas son los impulsos más poderosos hacia arriba. Cuando alguien te humilla, cuando te hacen sentir pequeña, cuando el mundo te dice que no vales nada, tienes 2 opciones. Puedes creerles y quedarte en el suelo, o puedes usar ese dolor como combustible para demostrar, no a ellos, sino a ti misma, de qué estás hecha realmente. La verdadera libertad no llega cuando otros te valoran, llega cuando dejas de necesitar su validación. Camila pasó años viviendo para las expectativas de su esposo, sacrificando sus sueños, enterrando su talento, convirtiéndose en una sombra. Y cuando finalmente se rompió, no fue su fuerza la que murió, fue el miedo de no ser suficiente sin alguien más. Ese es el momento crucial en la vida de cualquier persona. Cuando te das cuenta de que tu valor no depende de quien te ama o te desprecia, sino de quien decides ser cuando nadie está mirando. Lo más poderoso de esta historia no es que Camila se vengó de Adrián destruyéndolo, es que prosperó tan espectacularmente que él se volvió irrelevante en su vida. Esa es la venganza más elegante que existe. No es hacerle daño a quien te lastimó. Es construir una vida tan extraordinaria, tan plena, tan llena de propósito, que su ausencia no solo no te duele, sino que se convierte en una bendición disfrazada. Cada mujer que ha sido subestimada, cada persona que ha perdido todo, cada alma que ha tenido que empezar de cero, lleva dentro de sí el mismo poder que Camila descubrió, el poder de renacer. Las cenizas no son el final, son el comienzo. Porque solo cuando todo se quema, puedes reconstruirte exactamente como quieres ser, sin las cadenas de las expectativas de otros, sin el peso de ser quien alguien más necesita que seas. Camila no necesitó que Adrián cayera para ella subir,
Simplemente subió tan alto que él desapareció de su vista, y en esa altura encontró algo más valioso que cualquier venganza. Encontró paz, paz consigo misma, paz con su pasado, paz con su poder. La lección más importante es esta: tu vida no termina cuando alguien te deja, no termina cuando pierdes todo, no termina cuando te humillan. Tu vida comienza de verdad cuando decides que ya no vas a vivir en función de nadie más, cuando decides que tu valor lo defines tú y nadie más, cuando tomas tu dolor, tus cicatrices, tus heridas y las transformas en sabiduría, en fuerza, en arte. Cada línea rota puede reconstruirse en patrones más fuertes. Cada caída puede ser el impulso para el vuelo más alto. Todo depende de lo que decidas hacer con el dolor. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.